Bueno, entonces iniciamos la retroalimentación de teología, el segundo examen, con la pregunta número 1. ¿A qué le llama la Biblia ateo? Entonces aquí tenemos una de las respuestas de los estudiantes. Pues no voy a decir los nombres de los estudiantes, pero pues vamos a mirarlos ahí, a mirar las respuestas que ellos han hecho. ¿A qué le llama la Biblia un ateo? Entonces dice, el que niega la existencia de cualquier Dios. Viene del griego ateus, la letra A, o sea, el prefijo A, sin Dios, ¿sí? Sí, técnicamente, pues esa es una respuesta válida, ¿sí? Si nosotros quisiéramos complementarla, podríamos ir al Salmo número 14. El Salmo número 14, no sé si de pronto, miramos a ver si de pronto ahí en el libro lo tiene o no. El Salmo 14. Si tiene la referencia al Salmo 14. Salmo 14, 1. Dice ahí el verso 1 del Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y bueno, desde ahí, desde el verso 2 hasta el verso número 7, pues hace un contraste y un desarrollo de esa enseñanza que aparece en el verso 1. Si fuéramos entonces a contestar literalmente, la Biblia llama a una persona que afirma que no hay Dios como un necio. Y las necedades de desconocer la existencia de Dios, pues llevan al ser humano a la corrupción. Toda corrupción se origina en el desconocimiento de Dios, y al desconocer a Dios, pues obviamente se desconoce su bondad y la manera como Dios quiere irradiar bondad a través de los creyentes en Cristo. Alguien podría decir que una criatura de Dios también en cierto modo irradia algo de bondad, pero la forma más precisa es partiendo del Señor Jesucristo. Por eso dice, no hay quien haga el bien en un sentido absoluto, total. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, o sea, por nuestra propia cuenta 100%. No hay ni siquiera uno. Entonces, aunque una criatura de Dios pueda en cierto modo reflejar algo de la bondad de Dios, pues no le alcanza para salvarse ni para generar un proceso de mejoramiento realmente consistente. Para eso se necesita la salvación, para eso se necesita de Cristo en la vida y en el corazón del ser humano. Pues hay otros pasajes. Salmo capítulo 10, verso 4. Hay otro ejemplo. Salmo 10, verso 4. Miremos entonces, por favor. Salmo 10, verso 4. Dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ahí encontramos entonces otro ejemplo.
¿sí? Sería como la complementación. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario sobre esto. En el libro se cita Romanos 1:21, que también es válido, ¿no? Que también es válido. Está en total concordancia con el Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron como necios. Llega a la misma conclusión que el Salmo 14:1. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, o sea, la manifestación del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Se puede decir que prácticamente la mayor parte, si no todas las culturas del ser humano han fabricado sus dioses con base en lo que dice aquí, cambiar la gloria, o sea, la manifestación del Dios incorruptible. ¿Sí? Dios se manifiesta de varias maneras, incorruptiblemente. La creación que la hizo sin corrupción, por el pecado se contaminó. Y pues obviamente el Señor Jesucristo, que es la máxima manifestación de Dios, la palabra de Dios, y también la enseñanza en la conciencia del ser humano, habiendo conocido a Dios. ¿Sí? Todo ser humano tiene la oportunidad de reconocer, inicialmente, por lo menos de manera intelectual, la existencia del Dios vivo y verdadero, porque aquí está hablando del Dios vivo y verdadero, no está hablando de los dioses falsos. Sí. Muy bien. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta con relación a esto. Si no, entonces vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta. 4 declaraciones bíblicas sobre qué o quién es Dios. ¿Qué es Dios? 4 declaraciones bíblicas sobre qué o sobre quién es Dios. Entonces ahí tenemos algunas declaraciones. Dios creador, Dios sanador, Dios proveedor, Dios sustentador. Sí. Todo eso pues está relacionado con la capacidad propia que Dios tiene de vivir y de existir como persona, no como una fuerza activa, ni como una esencia solamente, ni como un principio, ni como una fuerza, no, sino como una persona, es decir, con cualidades para relacionarse de persona a persona. Cuando Dios dice hagamos al hombre o al ser humano a nuestra imagen y semejanza, pues está diciendo que lo crea con espíritu, alma y cuerpo y con capacidad de relacionarse con otras personas. Y obviamente, pues en cierto modo también con la creación. Pero pues deben haber varias afirmaciones ahí en los textos bíblicos. Podemos complementar con Éxodo capítulo 3, cuando Moisés le hace la pregunta a Dios sobre qué debería decirle al pueblo frente
a la dirección que Dios le estaba dando. Éxodo capítulo 3. A partir del verso 11. Éxodo 3, 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, dice el verso 14, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En ese orden de ideas, entonces lo que tenemos ahí, pues complementa la información, la enseñanza mejor que aparece ahí en el texto. Entonces, las respuestas son válidas, todas esas son válidas y obviamente el texto pues complementa, afirma, Dios es un espíritu, es luz, es amor, es fuego consumidor. Sí, pero todo eso puede sintetizarse en la afirmación de Dios a Moisés. Yo soy el que soy, es decir, el que vive por sí mismo. Es una capacidad propia, dinámica, activa de Dios. Pues el sentido de la pregunta pues apunta a que nos quede claro y obviamente mucho más a nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo, que pues Dios siendo una persona con capacidad de relacionarse y con cualidades o atributos bien definidos, algunos que transmite, que otros no, pero que apunta al conocimiento creciente de Dios, porque es algo que va uno desarrollando, o mejor, que Dios le va permitiendo a uno ir aprendiendo a conocer cada vez más y más a Dios, hasta que pues estemos ya en su presencia. ¿Sí? Es básicamente la esencia de la pregunta, ¿no? Creo que se conectó hermano Andrei. Hermano Andrei, bienvenido, buenas noches, Dios le bendiga. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Gracias, bienvenido. Hermano, estamos retroalimentando las preguntas de teología. Entonces, vamos en Si la quiere pueden segunda. usar las mías a ver cómo me fue. No tengo problema. Bueno, hermano. Muchas gracias, sí. Sí, la primera la complementamos con el Salmo 14. Salmo 14, versos 1 y 2. Y la segunda, perdón, y complementamos también con Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo número 16, si no estoy equivocado. 16, no, perdón, Romanos 1, 21. Romanos 1, 21. Habiendo conocido a Dios. En síntesis, llegamos a una conclusión general. Quien niega la existencia de Dios en la palabra de Dios es calificado como un necio. Como un necio. Y
Y vale la pena pues recordar que en el caso de los salmos fueron escritos 1000 años antes de Cristo. Algunas personas se refieren al ateísmo como si fuera algo muy contemporáneo o algo moderno. No, es decir, ese ateísmo, ese materialismo se ha venido estructurando desde tiempos milenarios y toma diferentes posturas, diferentes formas, se presenta de varias maneras, pero en el fondo es eso, es la necedad, ¿sí? La necedad que siempre está íntimamente relacionada con la incredulidad. Entonces, hemos visto esas dos preguntas. No sé si hay alguna otra inquietud o comentario sobre esas dos primeras preguntas. Vamos entonces a la tercera. La tercera pregunta mencione 3 maneras en que nuestro conocimiento intuitivo de Dios puede ser desarrollado. Fijémonos que la pregunta tiene un componente doble. Dice 3 maneras en que nuestro conocimiento intuitivo. ¿De qué parte? Parte pues de que, como se afirma, pues la intuición es una capacidad propia. Aquí se menciona en la respuesta, dice Dios Todopoderoso que todo lo puede, es decir, está hablando de la omnipotencia de Dios, está hablando de la omnisciencia, Dios omnisciente que todo lo sabe hasta los más profundos pensamientos del corazón del ser humano, hablando, y Dios omnipresente que está en todo lugar, en todo instante y desde la eternidad. Si uno hace una comparación muy básica, pues hablando de la pregunta, las 3 respuestas son acertadas y digamos haciendo como un resumen, porque pues es apenas obvio que tiene un componente bastante extenso. Cuando uno de ser humano empieza a crecer, empieza a darse cuenta de las limitaciones que tiene. No solamente por las observaciones que le van haciendo alrededor las personas que le acompañan, sino porque uno, por su propia capacidad, se va dando cuenta que no puede estar en varios lugares a la vez, que no puede saberlo todo y que también en determinado momento pues tiene la limitación de desarrollar ciertas cosas. Que somos seres limitados en general. Y pues Dios nos ha dado esa capacidad propia, natural. Por eso se habla de una capacidad intuitiva. Uno lo observa en un bebé. El bebé intuitivamente tiene cierta capacidad para buscar alimento. Por ejemplo, que es como lo más básico. Después va desarrollando otro tipo de capacidades que son estrictamente intuitivas. En el caso de Dios, como es un asunto sobrenatural, entonces el libro dice allá, por allá en la página 149, que el conocimiento intuitivo acerca de Dios puede ser desarrollado, estoy leyendo entre comillas, y establecido por la observación, la reflexión, la razón y por supuesto la revelación. No obstante, es independiente de todo lo anterior. Nosotros podríamos saber que hay un ser supremo aunque no existiese la Biblia. Sí, porque tenemos una capacidad propia.
Esta verdad primaria declara que Dios es, y hasta cierto punto lo que Dios es. Y pues lo que estoy comentando complementa, porque la observación, ¿sí? Para nosotros poder observar, pues necesitamos sentidos externos y necesitamos sentidos internos. Los externos son suficientemente conocidos, los internos no tanto. Sí son conocidos, pero y los desarrollamos constantemente, la imaginación, la memoria. No se escucha nada. No, hermano, no se escucha. Yo creo que Que se les cayó el sistema ya. sí, señor. Porque de ese examen no han contestado, el pastor Jim no ha podido contestarlo, ¿no? No sé, mi hermano. Pues entiendo yo que lo que estamos haciendo es como revisando punto por punto. Pero Y la hermana Sandra sí contestó ese examen, el de no, teología. hermano, no. Ah, Yo prácticamente la única materia sí que estoy como viendo este semestre es con el pastor Alberto. ah, no, es que es como la colocaron, yo la verdad no la había visto y como la colocaron, entonces pues la he contestado, pero pues ahí como son preguntas abiertas, pues no se contestan inmediatamente, o sea, no dan sino valoración hasta que la revise el docente asignado. Ah, sí, no, esas preguntas así abiertas es hasta que las revise el tutor, el profe pues las califique. Bueno, qué pena que se cayó la señal aquí de internet. ¿Sí nos están escuchando? Sí, ahora sí, señor, es que se Sí, había caído. pastor. Sí, es que se cae la señal, pero eso sí les garantizamos que no es por falta de pago. Bueno, Muy bien. Entonces, habíamos quedado en que la intuición se desarrolla articulando como los sentidos internos, externos, para poder observar, para poder reflexionar, para poder desarrollar las operaciones que, pues, o las capacidades. Pero entonces nos damos cuenta de nuestras limitaciones y Dios nos ha diseñado de esa manera para que nos demos cuenta y podamos reconocer un ser que, que tiene pues esos atributos que acabamos de mencionar, ¿sí? Que transmite parcialmente algunos de ellos. Nosotros podemos hacer presencia porque Dios transmite cierta capacidad de hacer presencia, pero no transmite la omnipresencia. Lo mismo pasa con la omnisciencia y lo mismo pasa con la omnipotencia. Es el orden de Dios. Por eso Satanás cuando tienta a Eva, le dice, seréis como Dios. Es muy sugestivo para el ser humano ser como Dios dice, saber bien y el mal, o sea, conociéndolo todo. ¿Sí? Y eso que Eva y Adán pues estaban sin pecado. De ahí la importancia pues, de reconocer la relación con Dios tal y como Él la establece. También en Romanos 1 encontramos ahí la parte bíblica que podemos complementar. Romanos 1 dice el verso número 20.
¿Nos está escuchando, hermana Sandra? Sí, señor. Ah, qué pena, es que creíamos que no la estábamos. Romanos 1:20, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, o sea, es decir, divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, ¿sí? Ese conocimiento ahí es intuitivo, es una capacidad natural de reconocer un ser superior con atributos o cualidades infinitos. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Sí? Entonces, hablándolo en términos muy populares, pues las cosas no se hacen a sí mismas. Se necesita un diseño inteligente, aunque eso está bastante por el materialismo, pues no se necesita mucha capacidad de razonamiento, se necesita la mínima para entender, creer que hay un ser superior con determinadas capacidades y cualidades que han desarrollado de una manera muy estructurada todo lo que está creado, incluidos nosotros mismos. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y de reptiles. Vale la pena repetir lo que mencionábamos ahorita. Si uno mira algunas de las culturas antiguas, se puede decir que la gran mayoría, si no todas, pues tenían este tipo de prácticas de endiosar la creación en lugar de creer, de arrepentirse y de creer en un Dios vivo y verdadero que es creador, entonces endiosaron la creación. Y pues son muy, muy reconocidos los famosos dioses que pues están relacionados con la creación, cuadrúpedos, reptiles, aves, seres humanos. Si uno mira en detalle en este mundo contemporáneo, pues ve uno cierto movimiento que es muy válido que se cuide la creación, ¿sí? Los conceptos hoy en día, por ejemplo, de ambientalismo, sostenibilidad, todo eso, son válidos, pero hay que tener bastante cuidado, muchísimo cuidado, porque hay enseñanzas relacionadas, por ejemplo, entre comillas, la madre tierra. Entonces se le empieza a rendir culto a la madre tierra, o sea, a la creación, ¿sí? E inclusive pues hay personas con una altísima capacidad intelectual en cuanto a eso y se retoman ese tipo de idolatrías. La creación sí hay que cuidarla, pero no endiosarla. ¿Sí? Muchísimas personas, se puede decir que millones de personas hoy en día, a través del manejo de ciertos conceptos ambientalistas, terminan practicando la idolatría. Y pues eso no necesita mucha ampliación, muy conocido, es muy frecuente, es muy común. Bueno, hermana Sandra, ahí tiene suficiente material para desarrollar su... Gracias, pastor. Sí, señor. su labor, para que cuando pueda contestar su examen, pues lo ¿Su merced tiene acceso al video, hermana Sandra? Señor. ¿Su merced tiene acceso a los videos de hermano Jean? ¿Tiene por Sí, ahí? pastor. Pues Porque esto tiene videos.
Todo está, me imagino que todos están ahí en la plataforma, sí, señor. Vamos con la siguiente pregunta, entonces. Dice, qué quiere Dios de quienes buscan agradarlo? Gracias. ¿Qué Lo que quiere es Dios? fe y arrepentimiento. Arrepentimiento, sí. Normalmente el orden que presenta la Biblia, aunque están muy ligados, muy íntimamente ligados, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, presenta primero el arrepentimiento. No porque, digamos, sea como un orden general, sino que están íntimamente ligados con la manera de entenderlo, de explicarlo. En Marcos 1, entonces, que vemos con mucha frecuencia porque fue de las primeras predicaciones del Señor Jesucristo, verso número 15. Tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, es decir, los salvos vivos aquí en la tierra, acercado, arrepentirse y creer. ¿Sí? Entonces, creer en el Evangelio. Pues en el texto creo que ahí aparece la explicación de lo que Dios quiere, aparece desarrollada, ¿no? Vamos a terminar de leer la respuesta para dice, predicaba arrepentidos, porque nuestra mente y nuestra voluntad tendremos la disposición de que Él nos guía a que hagamos a lo que hagamos en nuestra vida a través de una vida de oración y que con el cambio de actitud, esa frase es clave, el cambio de actitud. ¿Sí? El término griego es muy conocido, metanoia, es un cambio de actitud o de dirección. ¿Sí? Más de 180 grados. ¿Sí? Hay muchísimos textos en la Biblia que explican eso. Sí, que se puede ver reflejado en un buen testimonio de lo que Él ha hecho. Y obviamente que siendo en nuestra... La conexión de ellos está bastante mala, Adrián. Hoy se escucha muy entrecortado y todo. Sí, hermano, hoy sí ha estado fallando bastante. Y se cae, o sea, está entrecortado, pero también ya se cae la comunicación. Sí, qué pena que se volvió a caer. Sí, pastor, y se escucha bastante entrecortado frecuentemente. Aquí Sí, sale cada rato que la conexión de ustedes está bastante, pues, mala.
Ya. Bueno, estamos haciendo aquí un esfuerzo a ver si logramos afinar. Sí, puede ser también un asunto de ubicación. A veces por ubicación no. Sí. ¿Ahí nos están escuchando bien, por lo menos? Sí, señor. Sí, Bueno, gracias. Dice, el Señor no retarda su promesa, segunda de Pedro 3:9. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, porque pues es apenas obvio que nosotros somos los que tenemos el mensaje de salvación, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, lo que Dios quiere es arrepentimiento que lleva a la fe en el Señor Jesucristo y pues Él no quiere que ninguno perezca. Uno puede encontrar respuestas, digamos, diversas, varias, que es lo que Dios quiere. Sí, en el caso del incrédulo, pues Dios quiere que se arrepienta. En el caso de los creyentes, Él quiere que nosotros, pues, obremos concordancia con la dirección de Dios. Dios quiere guiarnos. ¿Sí? Pues a veces uno lo permite, a veces uno no lo permite. Y ahí es donde se requiere la fe. Aquí el hermano Ricardo nos recordaba un pasaje en Hebreos capítulo 11, verso 6. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Jeremías 9:24, Dios advierte a su pueblo a través del profeta Jeremías. Jeremías 9:24, si alguien lo puede leer mejor, por favor. ¿Jeremías qué, pastor? 9, por favor, verso 24. Jeremías 9:24. Podemos leer desde el 23, si alguien lo puede leer, por favor. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Más alábese en esto de que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Sí. Pues se parte en el trasfondo de estos textos del arrepentimiento y de la fe en Cristo. Es lo primero que Dios quiere, que haya salvación, porque al haber salvación hay nueva naturaleza. En ellos, por ejemplo, en el caso de Jeremías, pues era muy, como siempre, muy necesaria la exhortación, pero ellos estaban a punto de ser cautivos. Estamos hablando aproximadamente del año 600 en promedio, porque Jeremías predica entre el año 627 y el año 586. Encuentro aquí un dato, entre el año 627 y 586, y les advierte de la cautividad en Babilonia. Y entonces, pues Dios no quería
que se perdiera buena parte del pueblo y pues todo lo contrario. Por eso dice, hago misericordia, dice Dios, juicio y justicia, porque estas cosas quiero. Si el ser humano en general, nosotros como creyentes en particular, permitimos que Dios obre, pues entonces la misericordia, el juicio y la justicia son los que predominan. Sí. Entonces Dios advierte, porque pues ellos se creían muy valientes, algunos eran muy adinerados, otros eran muy sabios en la parte humana, pero pues todo eso sin la obra de Dios que empieza por Cristo, pues no hay misericordia, no hay justicia, no hay juicio, y pues eso es lo que trae, la carencia de eso es lo que trae destrucción en el ser humano. Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Hasta acá, por favor. Siguiente pregunta, entonces. ¿Qué significa el término ciencia? La definición de un diccionario, perdón, esencia, qué pena. Esencia. La definición de un diccionario dice que es un conjunto de características que determinan un ser o una cosa. En el contexto que estudiamos en los videos hace referencia a la esencia de Dios, a sus características que son indefinibles con el lenguaje humano. Porque no existe algo ni cerca a lo que es Dios en su esencia. Ser más bueno, más santo, más noble, en nada comparado con lo que es Dios. Sí. Es una de las definiciones más conocidas y más, valga la redundancia, reconocidas desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista ya de la revelación de la palabra de Dios, entonces, sustancia, el ser de Dios. Esto es de hecho incomprensible. Estoy leyendo lo que afirma el texto de teología. Ya que Dios es diferente de cualquier cosa que nosotros podamos asir o tomar con nuestras manos, finitas, limitadas. Las Escrituras nunca discuten el ser o la esencia de Dios separadamente de sus atributos, en vista de que Dios es lo que es, ha escogido revelarnos a nosotros de sí mismo. Digamos que hay varias formas de clasificar o de explicar lo que es la esencia de Dios. Hay algunos expositores o teólogos o eruditos que lo resumen en tres. Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es amor. Aquí en el texto, y creo que el hermano Jim lo presenta de esa manera, pues empieza por Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y lo desarrolla. ¿Sí? Y obviamente sí, la definición que se coloca ahí en la respuesta, pues sí, tiene que ver con características. Es vida, ¿sí? Dice que la vida no puede ser definida apropiadamente, Dios es espíritu. Dios es una persona y pues da las referencias, la naturaleza de Dios, su unidad. Bueno.
todas ellas son totalmente reveladas en la palabra de Dios, corresponden a la realidad. Si quisiéramos encontrar algunos textos que resuman la esencia de Dios, podemos ir a 1 Timoteo capítulo 6. ¿Seis qué, pastor? 6, 15 y 16, por favor. Primero Timoteo 6, sí, 15, 16. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, este es uno de los textos que resume la esencia de Dios. Y digo resume porque pues es apenas obvio que colocar en términos humanos la esencia de Dios, que es infinito, aunque pues sabemos que el término infinito hoy en día está muy cuestionado, muy contraargumentado, o sea, soporta muchos argumentos, pero pues aquí como no se trata ni de argumentar, sino se trata simplemente de exponer una serie de realidades, y la realidad es que la esencia de Dios es un conjunto, podríamos decirlo, es un conjunto de cualidades que funcionan por sí mismas, tanto como persona, él en sí mismo, como en sus capacidades para relacionarse también. Entonces, por eso es que dice este texto que es el único que tiene inmortalidad, y está hablando de vida, ¿no? Pero de vida eterna, perenne, permanente, que habita en luz inaccesible, por ser espíritu habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, porque pues obviamente Cristo es el que lo da a conocer en su parte humana, y aquí está muy claramente definida la Trinidad de Dios. Moisés, para citar solamente un ejemplo, pues vio a Dios pero parcialmente, nunca vio la Trinidad de Dios. Y ninguno de los que aparecen en la Biblia que tuvieron oportunidad de ver a Dios lo vio 100%. ¿Sí? Solamente lo vieron parcialmente. Entonces, cualquiera de las clasificaciones de la esencia de Dios son válidas. Algunos dicen vida, luz, amor y espíritu, válida. Espíritu, luz y amor, solamente válida también. Son diferentes formas de clasificar, pero que en el fondo pues contienen la misma enseñanza. Hay muchos pasajes en la Biblia donde pues se nos demuestra la esencia de Dios, pero como se menciona ahí en la respuesta que se presenta ahí en el examen, pues por eso es que tenemos que recurrir a la fe, porque si tuviéramos la capacidad de acceder a un conocimiento pleno, 100% de la esencia de Dios, pues no necesitaríamos la fe. Pero por eso es que requerimos
de la certeza de lo que se espera y de la convicción de lo que no se ve. Por eso el conocimiento teológico es el máximo conocimiento. Todos los demás conocimientos son limitados. El conocimiento de Dios es netamente infinito. Muy bien. Insisto bastante en que esto nos ayuda a conocer cada vez más a Dios, porque pues es apenas evidente que entre más conocemos a Dios, más podemos amarle y más podemos seguirle y más podemos servirle, porque pues nos vamos dando cuenta que Él siempre es el que está más interesado pues en transmitir sus bendiciones. ¿Alguna inquietud sobre esto, por favor? No, señor. Bueno. Muchas gracias. Sigamos entonces. Escriba 3 argumentos bíblicos sobre la personalidad de Dios. Dios es personal. Una de las verdades bíblicas es que Dios no es impersonal y capaz de tener una relación con cada uno. O sea, es capaz de relacionarse. Él es consciente de su propia existencia, como está en Éxodo 3:14, en Isaías 45:21. Proclamad y haced acercarse y entren en consulta. Pregunta, ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino que yo soy Jehová. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Nos acordamos bien de dónde sale el término Jehová, ¿cierto? No, yo creo que eso lo tenemos bien claro. Hay 4 consonantes hebreas que se denominan el tetragramatón hebreo, JHWH, que se españolizaron y se le colocaron vocales. Inicialmente el nombre de Dios no era mencionado porque pues el respeto que se le brindaba, inclusive pues todos sabemos que el tercer mandamiento, primero no tendrás dioses ajenos delante de mí, el segundo no te harás imagen, no te harás ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, y el tercero dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Algo mencionábamos el domingo en este mandamiento en Éxodo capítulo 20, verso 7. Pues ellos, por ese respeto, por esa reverencia hacia el nombre de Dios, no lo escribían en algunos textos originales, inicialmente, por guardar este mandamiento. Pues en el caso concreto que plantea la pregunta, pues nos damos cuenta de que la personalidad de Dios está íntimamente relacionada con sus atributos y con su capacidad de relacionarse con los seres hechos a imagen y semejanza de Él. Es claro que con los ángeles también se relaciona, pero es otro tipo de relación. Los ángeles pues también tienen intelecto, también tienen mente, también tienen alma y tienen espíritu, pero no tienen cuerpo. Con nosotros, pues, por eso se hace humano. La famosa afirmación de que Dios es como una persona de una representación que tienen algunos, una persona de una edad muy avanzada con una gran barba blanca y una gran bata que irradia y todo eso, es como una persona ya en una posición muy cómoda del universo, el tercer cielo, pues es totalmente rebatida cuando se ve cómo en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, pues Cristo vino y se hizo humano para
para manifestarse y para hacer todo lo que los seres humanos no podíamos hacer por nosotros mismos. Entonces, es bastante triste, por decirlo menos, que pues haya tanta información, tanta enseñanza bíblica sobre la personalidad de Dios y sobre tanta capacidad que tiene el Señor de relacionarse, que sea tan ignorada. O sea, es tanto el beneficio que Dios quiere prestar al ser humano relacionándose de persona a persona, que pues el sufrimiento en el ser humano se disminuiría significativamente si verdaderamente se atendiera todo esto que Dios enseña sobre su personalidad. Entonces, resumo, Dios es grande y perfecto, ¿sí? Esta es la segunda. Sí, solo hay un Dios, solo Él es grande. Y cuando se habla de grandeza, pues hay que reconocer que es como la suma de sus atributos y sus realizaciones. El tamaño de sus realizaciones con la suma de sus atributos, usando un término matemático. ¿Sí? Todos sus atributos pueden funcionar adecuadamente y al tiempo. En eso nosotros nos damos cuenta de nuestras limitaciones. Hay realizaciones que las desarrollamos de una manera muy eficiente, otras no. De ahí la famosa especialización en las actividades humanas. Dios no tiene que especializarse en ninguna de sus realizaciones porque es especialista en todo y por todo y hacia todo, ¿sí? Hay algunos filósofos griegos que trabajan mucho ese concepto del todo, pero pues no es el caso aquí, no es ese, sino es mirar más bien cómo Dios como persona, con todas las cualidades que tiene. Sí, hay teólogos que minimizan algunas cualidades de Dios, las colocan en un segundo plano. Eso no es real, ni tampoco es justo, porque hay algunos que, por ejemplo, a veces inclusive sin darse cuenta, desequilibran, por ejemplo, la justicia de Dios con la misericordia, o el amor con la justicia. A veces dicen es que Dios es más amor que justo, entre comillas hago la afirmación. No, todo está perfectamente armonizado. Por eso se habla de la grandeza y de la perfección de Dios. ¿Sí? Para hacer un resumen de la respuesta, que pues sí, Él es la roca, termina diciendo, y su obra es perfecta. Sí. Muy bien. Tomo literalmente lo que dice aquí el texto. Dice, la personalidad involucra tres aspectos: el intelecto, la sensibilidad y la volición, o sea, la voluntad. Y el famoso texto de Éxodo capítulo 3. He conocido, yo siento, Dios tiene sentimientos, ¿sí? Y tiene voluntad, os sacaré. Hay una voluntad activa de Dios y hay otra voluntad permisiva de Dios. En cierto modo, Dios permitió que el pueblo de Israel fuese, para utilizar la historia ahí del texto, permitió que el pueblo estuviera esclavizado durante cerca de 400 años en diferentes condiciones, de diferentes maneras, para mostrar luego su gracia. Hay situaciones que a veces Dios permitió
y que permite, inclusive en nuestras vidas, para que al final Él muestre su gracia. Y obviamente eso no lo podemos ni lo debemos esquematizar bajo determinadas argumentaciones o ¿sí? afirmaciones humanas o suposiciones, mejor, la palabra es mejor, suposiciones. He escuchado a algunos que hacen suposiciones, es que Dios me permitió esto porque finalmente Dios iba a hacer esto, es mejor no especular, ¿sí? Porque la armonía entre la voluntad activa de Dios, ¿sí? y la voluntad permisiva de Dios, eso es algo que le pertenece exclusivamente a Él. ¿Sí? Yo sacaré, menciona ahí, la capacidad de no solamente de poseer voluntad, sino de desarrollarla, de ejecutarla. ¿Sí? La sensibilidad también y el intelecto. Se mencionan esos tres aspectos ahí, que pues es apenas obvio, ¿no? Solamente menciono el asunto porque pues hay muchas afirmaciones, suposiciones, y dicen, comillas, es que Dios solamente es una idea del ser humano que fabricó el ser humano porque necesitaba darle forma a las limitaciones que tiene o a la manera como se asumen las limitaciones. No, eso es un argumento demasiado frágil frente a la realidad, cuando se contrasta con la realidad. Otra cosa es que se endurezca el corazón, pero ni es un principio activo, ni es una fuerza activa, ni es una esencia activa, ni es ninguno de las afirmaciones que se pueden encontrar, por ejemplo, el panteísmo, para hacerlo mucho más concreta la explicación. El panteísmo dice, Dios no es persona, porque Dios es una esencia que está en todo. Entonces, la esencia de un árbol está en la esencia de una piedra, está en la esencia de un cuerpo de agua, está en la esencia de un astro, está en la esencia de un planeta, está en la esencia de un ser humano, y entonces es persona. Panteísmo dice todo es Dios, porque está diciendo todo es una misma esencia, no es persona. No hay necesidad de relacionarse con esa esencia, sino que simplemente ahí está. Pues estoy siendo muy básico en la manera de presentarlo. Tienen argumentos muy refinados en la parte humana. Pero esa es una de las ideas que más daño ha causado en el ser humano. El panteísmo, por ejemplo. ¿Sí? Y así. Hay como unas 7 afirmaciones o 7 posturas que atacan la personalidad de Dios. En algún momento tendremos la oportunidad de mirarlas un poco más en detalle, pero aquí lo que se quiere plantear en esta pregunta y en la respuesta, pues es que nos quede absolutamente clara pues la relación que existe entre Dios como ser que vive por sí mismo con determinadas cualidades y con la capacidad de relacionarse con la creación de múltiples maneras y con nosotros, pues obviamente también tiene la capacidad de relacionarse y pues ahí es donde se ejecuta la fe. Inquietudes, preguntas, comentarios, aclaraciones, por favor. Perdón, ¿cuántas preguntas son? 16. Hay 16 preguntas. Vamos en la. Esta es la Las 7. La 7 hasta 14. Ah, bueno. Vamos para la 8. Bueno, si ustedes lo tienen bien, miramos hoy la mitad, el otro miércoles miraríamos la otra mitad.
Y Pastor, una pregunta de tipo operativo. ¿El cierre entonces cuándo sería? cierre sería dentro de 8 días las tutorías, hermano André. ¿Y la Sí, siguiente semana? y los exámenes, pues yo pensaba tenerlos para mañana, pero no alcanzamos. No, sí. Entonces, el examen de historia, Es que lo digo porque, pues, si hubiera la posibilidad de como que fuera un poquito más hacia adelante, porque estos días, como hay tanta actividad, tanta actividad, sí. y Sí. entonces, No, si, pues si fuera ustedes, posible, agradecería de que fuera más tendiente a la última semana de noviembre, porque última estas semana de semanas, la noviembre. verdad, sí, o sea, por ejemplo, que pues ya Sí, esos días hay otro tipo de actividades, entonces ya uno está un sí, poco señor. menos atareado, porque en estos Sí, días con evaluaciones, todos estamos todo. ahí súper, No, sí, total. claro. Pues hermano, pues de todas maneras, digamos que el examen podría estar disponible desde el lunes y lo podríamos dejar hasta el lunes. Estamos a cómo, perdón, A 18. a 18. El lunes estamos a 18 y no sé si estaría bien dejarlo hasta el 18. No sé si estaría bien dejarlo hasta el 29. ¿Les parece bien o mucho tiempo o poco tiempo? No, sí, estaría bien, o sea, porque ya la última semana sí de pronto no alcanza. Ya hay un poco más de facilidad, sí. Sí, sí, señor. Sí, serían básicamente dos exámenes, el de historia y el de teología. Y Listo. estarían disponibles. Si Dios lo permite, el lunes, yo creo que tendríamos entre lunes y martes disponible el examen de historia. Listo, Y, sí. y luego, poquito, unos 1 o 2 días después, tendríamos el de teología. El otro miércoles terminaríamos las tutorías. Si lo tienen a bien, el otro miércoles terminaríamos las tutorías. Si es posible, si pueden estar. Si no, pues entonces, pues, no, Listo, sí, señor. sí, terminaríamos las tutorías. Porque es que, fijémonos, estas retroalimentaciones son muy importantes porque, pues, a todos se nos va olvidando, se nos van olvidando ciertas enseñanzas y es bueno estarlas repasando y entre todos vamos reforzando, ¿no? Y entonces sí, clausura, o sea, tendríamos plazo hasta el 29 y dentro de 8 días tendríamos la última tutoría, la última retroalimentación. Listo, sí, señor. Pues, quedaría Sí. bien así. Hermana Sandra, ¿está bien así, hermana Sandra? No, ya no está conectada, pastor. Ah, ya no está conectada. Sí. Ah, bueno. Eh, ¿Nos queda solamente una pregunta o ya comenzamos? ¿Comenzamos a ver o no? Pues queda la 8. Casi entre la 9 y la 9. Bueno, eso sí nos tocaría dejarla para la próxima, el próximo miércoles, porque es que esa pregunta sí requiere que se haga un contraste entre la unidad y la Trinidad de Dios. El testimonio de las Escrituras es que solo hay un Dios vivo y verdadero. Y viene de una palabra que significa unidad de más de una persona. Sí. Bueno, para los matemáticos es mucho más fácil entender el concepto de unidad, de Trinidad como unidad, porque pues ahí, o sea, la unidad es se puede presentar de maneras diversas, ¿sí? Una unidad compuesta, que es el caso de la Trinidad de Dios, es una unidad compuesta, ¿sí? A veces he escuchado a algunos que dicen una cosa es una unidad simple y otra cosa es una unidad compuesta. Aunque la Biblia no utiliza esos términos, pero sí pues presenta la enseñanza que Dios es uno, eh, compuesto por una Trinidad,
podría decirlo así de esa manera básica. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Pero pues, si Dios lo permite, entonces el otro miércoles miraríamos ahí el asunto. Listo, sí, señor. Vamos a orar entonces, no sé si habrá alguna otra petición, además de las conocidas. Por favor, seguir recordando en oración, hermano Jesús Cerrato. Hablé con él y envía agradecimientos por las oraciones, pero todavía está bastante delicado. Entonces, y pues las demás peticiones que se presentaron el domingo, algunos niños que están delicados de salud y también las actividades de fin de año. Los planes, metas y proyectos y el instituto para el próximo año que ojalá por el hermano Samuel, no recuerdo el apellido, el hermano Samuel, Samuel Duarte, sí. Él está en Monterrey, Casanare, él es miembro de allá de la misión, o sea, del trabajo que se ha hecho allá, que Dios tiene a través de la iglesia, y también pues estuve hablando con él y nos pidió oración, Samuel Duarte. Entonces, por favor, llévale en oración, la iglesia del Quiroga y las demás iglesias. ¿Alguna otra petición que se quiera mencionar? Vamos a orar entonces. Padre Santo, Señor, Dios eterno y todopoderoso, en esta hora queremos expresar nuestra gratitud a ti por tantas y tan grandes y ricas bendiciones que tú nos das.